Francisco Herrera presenta En 1975, hacía poco que había llegado a Las Palmas de Gran Canaria, estábamos estudiando arquitectura y los tiempos eran convulsos, era difícil, la carrera era muy difícil, muy laboriosa, las huelgas eran continuas. Entonces, cuando llega en un momento determinado la noticia de que se ha convocado un casting para conseguir extras para rodar una película del oeste, fue un alivio, fue un momento muy divertido. Nos presentamos en Tropel, gente de la Escuela de Arquitectura. Y lo primero que hicimos fue acudir a una cita en un hotel donde nos hicieron dos preguntas básicas. Hablábamos inglés y montábamos a caballo. A las dos contestamos radicalmente que sí, es decir, con toda la experiencia del mundo. Bueno, en inglés nos defendíamos, algunos mejor que otros, y montar a caballo no había montado a caballo nadie. Y entonces, claro, pues ante la inminencia del suceso, pues nos convocaron en el Cañón del Águila para unos días después. El fin de semana anterior fuimos a un picadero para hacer una prueba, para montar a caballo y ver aquello cómo se hacía. Yo siempre he dicho que me dieron una cabra cortada a los cuernos, porque aquello tenía el cuello horizontal y realmente no levantaba más alzada que la de un burro. Recuerdo de que Lee Van Cleef estuvo en el taller y le hicimos un chaquetón 3/4 y un chaleco, y las chicas estaban entusiasmadas y que no se lo creían. Hablar de Lee Van Cleef es hablar de algo más que de un simple actor. Es hablar de una presencia pues, que llenaba la pantalla, como podía ocurrir, por ejemplo, con el caso de John Wayne. De hecho, el productor y director Stanley Kramer fue esa presencia, ese casi 1,90 m y esos rasgos aguileños, lo que le llamó la atención cuando lo vio en una obra de teatro y le propuso trabajar para una película que él estaba produciendo, que era Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, hoy una obra maestra ya no solo del western, sino del cine en general. Y el gran beneficio que sacamos fue, yo tuve personalmente la ocasión de coincidir con Jim Brown en el Saxo, que era una discoteca que estaba muy de moda en aquel entonces. Comprobé personalmente que era lo que llamamos un armario de 2 puertas enorme. Y otro compañero de la escuela dicen que formó parte de una partida de póker con Lee Van Cleef. Y cómo no, aproveché cuando terminamos de las medidas de que me firmara un autógrafo, el cual aquí está, que lo conservo con mucho cariño. Por eso parece que está el papel muy mal, porque me lo firmó en 1975. Lee Van Cleef, aparte de ese aspecto fiero, que fue precisamente lo que, como se decía al principio, llamó la atención del productor Stanley Kramer y lo vio haciendo de malo en la que sería su primera película, el Solo ante el peligro. Pues, aparte de ese aspecto así que tenía agresivo, Lee Van Cleef era un encanto como persona. Eso todos los compañeros que tuvo de rodaje, periodistas de la época, el mismo Sergio Leone habla de él, vamos, como una persona buenísima, pero tenía un defecto, y era que le gustaba la bebida. Le gustaba la bebida hasta el punto de que, y esto es una anécdota, en la película El bueno, el feo y el malo, se vio obligado Sergio Leone a llamar a la mujer, porque este hombre era más lo que no iba a los rodajes o llegaba tarde porque estaba a gusto el hombre, estaba bien puesto, y se vio obligado a llamar a la mujer, a la que él le tenía mucho respeto, para que estuviera allí presente en los rodajes y de esta forma pues controlar la afición de Lee Van Cleef. Por la senda más dura que se rodó casi toda en Gran Canaria,
en Maspalomas, en Las Duras, en Tenerife, en el Teide. Ha pasado un tiempo, pues me vinieron a buscar para comer con ellos en Maspalomas, donde se portaron muy bien todos. De ellos recuerdo los protagonistas, que por ejemplo Jim Brown, que es considerado el protagonista de la película, junto con Lee Van Cleef. Luego también recuerdo a Jim Kelly, que era un negrito muy simpático. Luego recuerdo también Catherine Spar, la actriz de la película. El director era Antonio Margherite, italiano, y los españoles recuerdo Ricardo Palacios. En cuanto a Dana Andrews, que era un personaje en esta película secundario, no nos lo podíamos creer, era un personaje mítico al que adorábamos del cine clásico. Solo la posibilidad de verle, aunque fuera de lejos, aunque fuera un momentito, era un valor añadido. Anthony Dawson, el director de Por la senda más dura, un director bastante interesante, un director además que utilizó bastantes seudónimos según el género que dirigiera. Fue un hombre que tocó prácticamente todos los palos, desde el drama hasta el spaghetti western, está claro, el giallo, el terror, el cine fantástico, y encima era un hombre que, vamos, que le salía todo bien. También Jim Kelly era un personaje interesante. Lo habíamos conocido en una película mítica con Bruce Lee, Operación Dragón. Teníamos un muy buen recuerdo de él, aunque no le conociéramos de otras películas. Hay un primer plano en El bueno, el feo y el malo, en el que va a desenfundar y se ve claramente que a él le falta pues un trozo del dedo de la falange. En un principio corría la leyenda de que eso había ocurrido en una reyerta, en una pelea que él había tenido, pero él se encargó después pues, de romper esa leyenda y decir que no, que fue fabricándole una casa de muñecas a su hija, que se le fue la cuchilla y se cortó el dedo. Estaban tan seguros los americanos de que esta era una apuesta, vamos, que no permitía fallo ninguno, que incluso metieron a actores que en aquel momento eran actores que estaban de segunda fila, pero que estaban despegando. El caso, por ejemplo, de Jim Kelly, que trabajó junto con Bruce Lee a las órdenes de Robert Club, o del mismísimo Jim Brown, que en aquel momento era el rey de Black Exploitation. Para la banda sonora cogieron nada menos que a Jerry Goldsmith, uno de los grandes, hoy conocido y recordado por bandas sonoras como la de Papillon, Poltergeist o El planeta de los simios. Estamos hablando de un director, de un compositor de envergadura. Esa era la seguridad tan grande que tenían estos hombres, los americanos, puestas en la película, en el guión, en la historia y sobre todo en la que era su estrella, que era el Lee Van Cleef. La promesa era enormemente ilusionante. Conocer a Lee Van Cleef, que era uno de los mitos en aquella época con la trilogía de Sergio Leone, pues era inimaginable. Jim Brown era un mito, había protagonizado la primera película de amor interracial y nada menos que con Raquel Welch. Bueno, era famosísimo también desde su muerte en 12 del Patíbulo, era otro ídolo. Y además su extracción desde el mundo del deporte, era jugador de rugby americano, pues le daba un punto todavía de mayor interés. En cuanto a Catherine Spack, evidentemente era un mito erótico en la época y todos estábamos muy ilusionados con la posibilidad de conocerla o por lo menos mirarla, aunque fuera de lejos. Por la senda más dura fue distribuida en el archipiélago canario por la empresa Marrecines, dirigida por Manuel Marrero Barrera y estrenada el 25 de mayo de 1977 en el cine Sol Cinema. Fue dirigida por Antonio Margheriti, más conocido en el mundo cinematográfico como Anthony M. Dawson. Quiero destacar el notable doblaje al castellano, el cual fue realizado en 1976 por el productor Arturo González Rodríguez, propietario de Regia Film, Arturo González. En los estudios ubicados en Barcelona, La Voz de España. A Lee Van Cleef lo doblaba en esta ocasión uno de los grandes pesos pesados del mundo del doblaje, Felipe Peña, acompañado de Constantino Romero, Arsenio Corsellas, María Luisa Solá y un gran reparto de actores de doblaje de la época. Normalmente Lee Van Cleef era doblado en España por mi querido y apreciado amigo Claudio Rodríguez, el cual doblaba a Lee Van Cleef en La muerte tenía un precio y fue el director de doblaje de dicha película.
Por la senda más dura fue coproducida por la parte americana por el productor Harry Berger y por la parte española por la productora denominada Cine y Televisión. Pero en conjunto fue una historia muy divertida que hemos recordado muchas veces juntos y de la que todavía hoy en día me acuerdo con cariño.